Muchísimas gracias, Rocío, y al instituto que nos hospeda. Y quisiera, en primer lugar, daros la bienvenida a todos, a queridos Marian y Ángel, en primer lugar, a los que ahora presentaremos, que no necesitan presentación, queridos profesores, colegas, queridos alumnos, que nos acompañáis todos, pues hoy para asomarnos a uno de estos misterios fascinantes de Razón Abierta, el misterio quizá de los misterios, decía Sófocles, que es el hombre, que siempre se ha preguntado sobre esa pregunta que es el mismo, siempre ha sido una pregunta para sí mismo, pero que quizá nunca ha sabido tanto sobre su propia biología como hoy. Y eso también nos permite afrontar esta pregunta clásica sobre el hombre con herramientas también nuevas. En primer lugar, la genética o la genómica, representada por la doctora Marian Mellen, que aunque sé que no necesita presentación, diré que es profesora de genómica e investigadora en la Casa, donde desarrolla su labor en el ámbito de la biología molecular y la neurociencia. Es doctora en biología molecular por el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Realizó su etapa postdoc en la Rockefeller University, donde se especializó en neuroepigenética y el estudio de los mecanismos de regulación génica implicados en el desarrollo cerebral y trastornos del neurodesarrollo. Hoy en día codirige el proyecto NeuroShed en el Laboratorio de Células Madre y Terapia Celular de la Casa, centrado en el potencial terapéutico de células madre derivadas de pulpa dental para enfermedades raras y trastornos neurológicos. Si digo algo mal, me corriges. Y su investigación integra enfoques de epigenética, células madre y análisis multiómicos con una orientación translacional. Además de su actividad investigadora y docente, cuenta con formación en bioética y desarrolla una intensa labor de divulgación científica. En segundo lugar, la segunda disciplina será la filosofía, en concreto la metafísica, representada por el doctor Ángel Sánchez Palencia, del que podemos decir, entre otras muchas cosas, que es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Antropología Filosófica en la Facultad de Experimentales, aquí en la Casa. Es miembro extraordinario del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y coordina el proyecto Emergentismo, Naturalismo y Persona. Sus líneas de investigación incluyen filosofía de la naturaleza, antropología, estética, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Pido ante todo un aplauso de bienvenida para nuestros dos ponentes. La elección de estas dos disciplinas que nos convocan, de genética y filosofía, lo introduciré diciendo que no me parece casual, porque por un lado sabemos que la filosofía presenta a menudo la pretensión de investigar, de ofrecer las causas últimas de la realidad, ¿no? El mapa de la totalidad. Y en lo que se refiere al hombre, busca hablarnos de la esencia o de la naturaleza del ser humano. Por otra parte, la genética, sabemos que desde hace algunas décadas pues es saludada por sus aportaciones que parecen en ocasiones también ofrecernos lo que sería la clave de la identidad del hombre y de sus propiedades, ¿no? De hecho, en nuestro lenguaje común utilizamos ADN, decimos esto es nuestro ADN, ¿no? Como sinónimo de esto es nuestra esencia o esto nos define. Entonces, ante estos dos discursos sobre el hombre, estos dos discursos son dos líneas que no se cruzan, son idiomas intraducibles, son discursos impermeables, o pueden ser integrados de algún modo en una búsqueda común de la verdad. Diríamos, ¿puede la genética o puede el genetista ofrecer una visión completa del hombre sin herramientas filosóficas? ¿O puede el filósofo discurrir sobre el hombre y sobre su identidad ignorando pues, datos tan relevantes como los que nos ha proporcionado la revolución biológica en el último siglo? Pues para averiguarlo quisiera dirigir una primera pregunta a nuestros ponentes, encaminada en esta dirección, pero antes pediría, si me hacen el favor, Aarón, de proyectar el QR. Vamos a abrir la posibilidad, os invito a escanear el QR para también poder, desde ya o en cualquier momento durante la presentación, enviar vuestras preguntas. Tras un par de preguntas iniciales daremos espacio a las que vosotros presentéis. Podréis hacerlo también a mano alzada, pero si os sentís más cómodos o facilita el enviarlo por escrito, queda esa posibilidad abierta. Dicho lo cual, esta primera pregunta quisiera enfocarla en el aspecto de lo que podríamos llamar la pregunta antropológica y epistemológica, que sería un poco decir simplemente ¿qué es el hombre según tu disciplina? ¿O qué nos dice del hombre tu disciplina? La pregunta si esa visión del hombre que ofrece tu disciplina abarca la totalidad. Y, ya que estamos dialogando entre dos disciplinas distintas, preguntaros en qué necesita tu disciplina la otra compañera con la que dialogamos hoy. Si os parece, doy la palabra primero a Marian, luego a Ángel. Y creo que este tipo de debates que generáis año tras año son claves para no solo nuestros alumnos, que también, sino también para nosotros como expertos y profesores, para acercarnos un poquito más a la realidad que realmente buscamos todos, ¿no? Entonces,
sobre la pregunta antropológica que el padre lanza, y desde el punto de vista de la genómica, que es mi especialidad, el ser humano lo entendemos como, lo primero, un organismo vivo. De hecho, la genómica es una parte de la ciencia biológica y nunca se ha separado de ella como sí. Por lo tanto, no podemos olvidar que es verdad. Actuamos bajo una serie de herramientas y de estudios biológicos con un método científico de estudio. Como tal, construimos la identidad a partir de, o entendemos de tal manera la identidad a nivel genómico con 3 patas fundamentales, que son, lo primero, la herencia. Somos parte de una herencia molecular que nosotros recibimos. El desarrollo nos permite desarrollarnos a lo largo de que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Y por último, no nos podemos desvincular de cómo nos aporta para poder enfrentarnos al ambiente, algo que no es molecular, pero que existe entre nosotros. Sin embargo, hoy en día la genética no es aislada, no describe al individuo per se. De hecho, como bien sabéis, los alumnos y alumnas y profesores de la casa de experimentales, tenemos ciencias como la genómica, la transcriptómica, la epigenética, hablamos de medicina personalizada, hablamos de algo más allá de una genética estanca, ¿vale? Entonces, es una constante, no es un programa descrito en los genes, sino que es un continuo de borrar ese determinismo genético y abrirnos a la cantidad de posibilidades que una misma molécula, como es la molécula de ADN, nos puede afectar y aportar como hombres y como lo que somos. Entonces, ¿qué es el hombre según mi disciplina? Por aterrizarlo un poquito más, la genómica nos muestra que el ser humano es una realidad corporal, somos personas, somos un cuerpo con células y que estamos profundamente organizados como a 3 niveles. El primero, el que os comentaba antes de la herencia, el histórico. Segundo, es algo singular, nos hace singulares nuestra molécula de ADN, pero a la vez nos hace relacionales también con el entorno. Como histórico me refiero a que cada persona, cada uno de nosotros, llevamos atrás en nuestro material genético la herencia no solo de nuestros abuelos y bisabuelos, sino ancestros mucho más anteriores a nosotros y somos producto de esa evolución de nuestra molécula. Sin embargo, somos singulares en el sentido de que no hay 2 personas, salvo gemelos monocigóticos, si me apuras, con un genoma igual, con un genoma idéntico. Y por último, además, la definición que creemos desde la genómica, creemos que esa molécula nos hace relacionales. Es decir, nos permite ser como somos, pero no de manera aislada. Una molécula de ADN no hace nada per se si no está dentro de una célula, y esa célula dentro de un tejido, y ese tejido dentro de en compañía con otros tejidos de un organismo, y todo ello relacionándose con otros seres humanos y con un entorno, ¿vale? Entonces, eso es como lo definimos. Una de estas consecuencias de la singularidad, sobre todo, recae después en la vulnerabilidad. La genómica demuestra que el hombre ya es vulnerable. Vulnerable en el sentido constitutivamente vulnerable. Nos permite ser lo que somos y hacer lo que hacemos nuestra molécula de ADN, sí es verdad, pero también nos limita. Nos limita de tal manera que, por mucho que uno desee ser, como a veces pongo como ejemplo en clase, me encantaría ser uno de los grandes jugadores de la NBA afroamericano, pero claramente estoy limitada en ello, más allá de que yo pretenda serlo, ¿de acuerdo? Además, eso nos da no solamente una limitación a nivel fisiológico normal, sino una vulnerabilidad a nivel de enfermedad. Es decir, nuestro ADN, más allá de permitirnos generar muchas soluciones a nuestra vida cotidiana, nos impide muchas veces con un simple cambio caer en una enfermedad, que también es algo que a nivel filosófico estudiamos, como es el caso del sufrimiento. Sin embargo, estas variaciones que nos dan limitaciones y vulnerabilidad, además también es verdad que nos aportan la posibilidad de adaptación, es decir, el hecho de que yo no pueda ser jugadora o jugador de la NBA afroamericano no me impide aportar algo a la sociedad y pues, ser profesora de genómica, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, a nivel singular, el ADN nos permite ser como somos, pero colabora con otros ADNs para generar una humanidad real. Entonces, en cuanto a cómo abarca la disciplina la totalidad del hombre, la disciplina de genómica pretende acercarse a la corporidad, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos desarrollamos, cómo nos afrontamos a la enfermedad o qué tipo de enfermedades podemos llegar a tener si falla esa molécula. Y también intenta acercarse a unas preguntas más elevadas, más decisivas. Por ejemplo,
qué es la libertad, qué es el sentido, cómo es nuestra experiencia moral, cómo se toman las decisiones, cómo afrontamos la belleza, el amor, el sufrimiento. Intenta acercarse, pero se limita de alguna manera porque no es la función de la genómica el llegar a estudiar esos niveles. De alguna manera es complicado desde el estudio, basándonos en un mecanismo de método científico, abordar cosas como qué significa vivir, qué significa sufrir, cómo elegimos y qué significa elegir o qué hacemos cuando esperamos realmente a una vida mejor, por ejemplo. Ahí es donde creo que la genética o la genómica necesita de la filosofía, antropología y metafísica, y además cada vez más allá de que a veces se considere lo contrario. La ciencia, por ejemplo, aborda y ha abordado y seguirá abordando cómo son los circuitos neurales que nos permiten, pues, tomar decisiones, por ejemplo, pero no puede abordar qué significa ser libre bajo el aspecto más metodológico que tiene la ciencia. Por lo tanto, yo creo que la metafísica y la antropología, o al menos, digamos, en qué necesita un genetista la metafísica, sobre todo es a 3 niveles, y creo que 2 de ellos son un poco utilitaristas, si se me permite, y el tercero yo creo que realmente aporta mucho al conocimiento humano. Utilitaristas en el mejor de los sentidos. Creo que la metafísica, la ética, la antropología aporta y debe aportar el evitar reducir a la persona a datos genómicos, ¿vale? Hoy en día, con todos los estudios y avances biotecnológicos y genómicos, nos permiten tener ingentes cantidades de datos sobre una persona, moleculares, bioestadísticos, informáticos, de su propia identidad. Sin embargo, no podemos reducir la persona a solo eso. Necesitamos ese aporte metafísico de no olvidar quién está ahí detrás. Es una persona que se debe cuidar, respetar y tiene su dignidad. La segunda, también no olvidar las capacidades que tiene la biotecnología y cómo tienen que ser reguladas por una ética. Entonces, orientar éticamente el poder técnico que estamos alcanzando y además de una manera de crecimiento exponencial en los últimos años, debe ser resuelta y abordada en conjunto con la metafísica y la bioética. Entonces, no es lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, sino es a quién se lo podemos hacer, por qué o por qué no deberíamos hacer ciertas cosas, como edición de genes, selección de embriones y otro tipo de predicción incluso de riesgos, limitación de capacidades por considerarlas menos normales o naturales. Creo que ahí la metafísica tiene mucho que decir. Y por último, comprender fines y no solo mecanismos, que creo que aquí el Instituto Newman es lo que pretende y espero consiga muy bien con todo este tipo de eventos, ¿no? Queremos comprender fines y no solo mecanismos, en el sentido en que la ciencia puede explicar causas eficientes, pero la filosofía son los que interrogan el sentido, son los que interrogan la finalidad y el valor que tiene ese mecanismo. Así que, bueno, desde mi perspectiva como genetista, esta conversación con la metafísica no es solamente una sesión que nos lo vamos a pasar hoy bien, vamos a ver qué responden estos dos, sino que creo que cuanto más avanza la biotecnología, más urgente es que la antropología sólida recuerde que el ser humano no es un genoma simplemente a corregir, sino que es una persona a reconocer. Y creo que juntas permiten una visión verdadera y más humana, y aisladas no resuelven realmente a lo que nos estamos aquí enfrentando e intentando resolver. Gracias al público por estar aquí, gracias al Instituto John Henry Newman por su invitación, gracias al padre Rafael Pou por su trabajo previo y por su moderación, y encantado, María Ángeles, de estar de nuevo contigo, que no es la primera vez que Marian y yo hablamos de estos temas, porque ella es una mujer con una inteligencia muy abierta, ¿no? Y yo soy un filósofo que me he interesado por la biología. Miren, no vamos a dar nada, creo que no debemos dar nada por supuesto. Yo vengo aquí como antropólogo. ¿Eso qué es? Mire usted, hay muchas antropologías. De hecho, hay una antropología biológica, es decir, el objeto material de la biología son los vivos, y entre los vivos hay uno que es el bicho humano.
y que lo estudia la biología. Hay una antropología biológica, que además es necesario, bajo mi punto de vista, que el filósofo, quien se dedica a la antropología filosófica, que a diferencia de la antropología biológica, la biología lo que explica son los procesos a través de los cuales se verifican la vida en los distintos vivos que hay, ¿no? Y los organiza, en fin. Pero la biología es una ciencia del cómo se verifica la vida y explica esos procesos, lo cual es absolutamente necesario para comprender y para actuar en caso de enfermedad, como comentaba mi compañera, ¿no? Pero hay otra antropología que no es la antropología biológica, sino que es la antropología filosófica, que lo que estudia no es tanto el cómo, sino el qué y el para qué. Aquí hay un bicho, que es el hombre, que se comporta biológicamente con una singularidad también con respecto a otros animales, de los que forma parte. Yo soy un animal, pero un animal muy singular. Y la biología me estudia y explica cómo se verifica el hecho de vivir. Vivir es un modo de ser. La luna es y no vive. Los minerales son y no viven. Vivir es un modo de ser. Y cómo se verifica ese modo de ser es lo que explica la biología. Por lo tanto, lo que decía, ¿no? Mi ciencia, o la ciencia a la que yo me dedico, que es la antropología filosófica, no biológica, estudia las causas no materiales, que son las causas inmediatas, lo decía la doctora, la causa eficiente, cómo suceden esos procesos moleculares que se verifican en el vivo, ¿no? Y eso es lo que estudia la biología, una ciencia admirable, una ciencia verdaderamente que ha tenido un desarrollo en el último siglo espectacular. Por eso el antropólogo que no estudia el cómo, sino que estudia qué es el hombre y que estudia además cuál es la finalidad del bicho humano y de un cangrejo, quiero decir, cuál es la finalidad de los seres de la naturaleza, pues lo hace desde otro punto de vista. Pero no puede hacerlo sin el conocimiento, no podemos ser especialistas en todo, pero sí tener un conocimiento y un diálogo con las otras antropologías, con la antropología biológica, de manera muy singular. Yo eso he procurado hacerlo, pues porque desde que se fundó esta facultad estoy dando clase de antropología, biotecnología, que era la única carrera que había en ciencias experimentales, y me di cuenta que el discurso filosófico, cuando no parte de las conclusiones de las ciencias particulares, y la biología es una ciencia particular, pues al alumno le resulta extraño, porque ya la ciencia a la que yo me dedico es extraña. Es decir, ¿conocéis a mucha gente que se dedique a la filosofía? Es que culturalmente la filosofía no tiene relevancia alguna, no nos engañemos. Culturalmente el se piensa que es un no pensamiento, en verdad, pero el se piensa pues cree que la ciencia positiva, la biología, puede dar respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Eso es lo que se piensa. Luego, cuando quien estudia biología humana pues se da cuenta de la insuficiencia del método y del conocimiento biológico para responder a esta pregunta. Que el hombre no es solo un organismo que tiene un funcionamiento determinado, sino que es un ser que se pregunta de dónde viene, quién soy, por qué estoy aquí, por qué existe algo más bien que nada, por qué existo yo. Yo no he elegido nacer. ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Puedo conocerla? Son una serie de preguntas que se formula el bicho humano y que son propiamente humanas y a los que la ciencia no puede responder. Con lo cual, importante, que decía el padre Bou, antropología y epistemología. La epistemología es aquella parte de la filosofía que estudia el conocimiento científico, no el conocimiento. Eso lo hace la gnoseología, el conocimiento científico, que es conocimiento cierto de la realidad por sus causas, y que esto nace en Grecia, y que esto está en el ADN de la cultura occidental, la búsqueda de las causas que explican la realidad, que eso es la búsqueda científica. La ciencia es una vocación, y vosotros, muchos de vosotros, yo llevo muchos años dando clase en biotecnología,
y antes siempre preguntaba, me gustaba saber cuáles de entre mis alumnos tenía vocación teórica investigadora y cuál es una vocación más práctica. Y ha ido disminuyendo, lo he podido comprobar, el número de alumnos que tienen vocación teórica, que se quieren dedicar a la investigación, es propio de nuestra sociedad. El valor máximo de nuestra sociedad tal vez sea la utilidad, ¿no? Y el saber por saber, la investigación puramente teórica es inútil, no sirve para nada, pero tiene sentido. Y eso es lo que tiene, esa es la vocación, espero, de muchos de vosotros, de los alumnos que estáis aquí. Y el científico es el que se formula preguntas, porque lo que quiere es conocer la realidad. Y justo de ahí, de ese hombre inquieto que quiere conocer el mundo y quiere conocerlo por sus causas, es ese hombre inquieto, esa mujer inquieta, la que descubre la insuficiencia de la ciencia para responder a todas las preguntas, incluso las que se formulan desde la ciencia. El hombre, morfológica y fisiológicamente, es un bicho singularísimo. Evolutivamente sigue un camino opuesto al resto de los vivos. Oye usted, esto hay que explicarlo, ¿no? Porque si todos los vivos evolucionan por una adaptación creciente al medio, el hombre evoluciona con una inadaptación creciente. El único. Oye, aquí hay un bicho que ha seguido una línea evolutiva contraria a los demás. Oiga usted, esto hay que explicarlo, ¿no? Oiga usted, esto hay que explicarlo muy en serio, ¿eh? Es decir, es una singularidad evolutiva extraordinaria. Eso hay que explicarlo. Y la ciencia no ofrece explicación suficiente a eso, ¿no? Entonces, por eso ese diálogo entre ciencia y filosofía me parece muy interesante. Y como digo, el filósofo, eso sí, debe hacer filosofía partiendo de las conclusiones de las ciencias particulares. Durante mucho tiempo hemos vivido en caminos paralelos. El científico con sus causas físicas, cuantificables, materiales, visibles, y el metafísico, o el filósofo, toda filosofía es metafísica, porque estudia las causas últimas, y las causas últimas están más allá de la física, ¿no? Con sus causas últimas, tal, explicando la realidad, y sin hablar. Todavía se sigue diciendo con Aristóteles que hay 3 grados de vida: la vida sensitiva, la vida vegetativa, la vida intelectiva. Y, oye, ya la biología no clasifica así a los vivos, ¿eh? Vamos a ver, que hay plantas, animales y hombres. Oye, usted, hay muchas más cosas, ¿no? Hay eucariotas, procariotas, hongos. Quiero decir, eso en tiempo de Aristóteles no se conocía, y todavía los filósofos siguen explicando eso, ¿no? Porque por falta de diálogo. Es muy importante ese diálogo, ese conocimiento. Es difícil porque la ciencia además crece exponencialmente. Y luego quería comentar, si tengo tiempo, querido moderador, algunas cosas interesantísimas que ha dicho un par de minutos, fenomenal, para comentar algunas cosas interesantísimas que ha dicho mi querida colega, Mariam. Dice: ha hablado de circuitos neuronales en la toma de decisiones. Esto a mí me parece un tema fascinante. Porque yo oigo continuamente, el modo de hablar de los hombres es muy significativo de su pensamiento. El modo de hablar de los hombres en una sociedad, en los medios de comunicación. Y todos ustedes, como yo, estamos hartos, yo harto por el error que lleva consigo, de oír hablar de nuestro cerebro como un sujeto. Mi cerebro, lo que pasa, del cerebro como un sujeto, como si fuera el yo, la confusión entre el yo y el cerebro. Esto está resuelto desde hace muchísimo tiempo, pero me parece que es una manera tan burda de pensar y afirmar, que es una manera burda de pensar y afirmar que mi cerebro piensa, que mi cerebro siente, que mi cerebro... Quiero decir, es tan sencillo como lo siguiente: no es mi mano la que escribe, soy yo el que escribe. No escribo con mi lengua, escribo con el órgano adecuado,
que es esto, para escribir. No son mis piernas las que andan. Es un reduccionismo. No, quien ando soy yo. Claro, no ando con mis orejas, ando con el órgano adecuado a la locomoción propia del bicho humano bípedo, que son mis piernas. No es mi ojo el que ve, soy yo quien ve a través del órgano adecuado para captar la luz, que es el ojo, y que no es el oído, y que no es el olfato. Esto es de sentido común, ¿no? Pero es el más básico de los sentidos comunes, ¿no? Y sin embargo, cuando hablabas, ¿no, Marian? Que sé que tú no piensas así, pero evidentemente que hay reacciones musculares cuando yo estoy andando, pues por supuesto. Que hay reacciones biológicas cuando yo estoy haciendo la digestión, cuando estoy realizando cualquier acto propio de mi especie. Pues por supuesto. Pero que esas reacciones, reducir el acto a esas reacciones es un reduccionismo que es muy frecuente por el olvido que tenemos de la filosofía. Y a lo mejor en ese olvido tenemos muchísima culpa los filósofos, ¿eh? Porque, insisto, y singularmente los filósofos docentes, porque me parece que es fundamental hacer la filosofía a partir del conocimiento científico. Porque además la ciencia purifica la filosofía. Y luego, termino ya, preguntabas, ¿tu ciencia explica al hombre? Hombre, mi ciencia trata de explicar al hombre. ¿Agota la explicación del hombre? No. Yo como filósofo formulo preguntas de la misma manera que tú como genetista te formulas preguntas que no puedes responder desde la genética. Y yo me formulo preguntas como filósofo que no puedo responder desde la filosofía. Los límites de la razón, ¿no? Entonces, la respuesta que yo doy al hombre es por unas causas más profundas, más primeras, más remotas, ¿no? que la respuesta que da la ciencia, pero ni la ciencia positiva ni la filosofía responde a la totalidad de la pregunta por el hombre. Pues voy a plantear la segunda pregunta, que tiene que ver con alguno de los temas ya que han mencionado. Es una pregunta, se desdobla en dos, ¿no? Por un lado, quisiera preguntar sobre qué tipo de explicación nos da la genética o la genómica en cuanto a los rasgos del hombre, las propiedades del hombre, el obrar del hombre. O sea, en el sentido de que he dicho que a veces, por lo menos a nivel popular, de los profanos como yo, muchas veces está esta idea de que los genes contienen nuestra esencia, nuestra identidad, de que de alguna manera todo lo que somos y lo que hacemos estaría como contenido en ese código, ¿no? Entonces, la primera parte de la pregunta sería ¿hasta qué punto el status questionis en la ciencia es así, ¿no? O sea, los genes lo explican todo, está todo escrito en nuestros genes. ¿Qué tipo de causalidad ejerce un gen sobre un rasgo humano? ¿Es suficiente la genética para explicar conductas complejas, ¿no? Sabemos que a nivel pop, ¿no? La gente piensa pues casi como que hay un gen de ser religioso, o ser de derechas, o ser o ser inteligente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay una base científica para esto? ¿O estamos ya en el reino de la mera metáfora, ¿no? Entonces, la primera pregunta iría por ahí. ¿Hasta qué punto? Y daría incluso una vuelta más de tuerca, si queréis, al decir, vale, incluso no solo si la genética lo explica todo, sino si lo explica todo la ecuación genética más ambiente, ¿no? Porque o sea, hay, además de genética y un ambiente que activa los genes, existen otros niveles de causalidad relevantes, ¿no? Porque creo que un poco la cuestión clave puede pasar por ahí, ¿no? O sea, que si el ser humano es solo el resultado de una ecuación, su comportamiento, de genes más ambiente, pues podría parecer que sí. O sea, tenemos la filosofía u otras disciplinas que dan descripciones alternativas, ¿no? Y que mencionan conceptos como los que decía Marian de persona, de dignidad, de fines, de sentido, pero podríamos preguntarnos si estos son causas reales, como Ángel decía, causas últimas, ¿no? A nivel más profundo. Pero estos, si la genética más ambiente lo explica todo, y parecería que por navaja de Occam, pues yo prescindo de esta descripción alternativa, muy bonita, muy poética, pero de la que en el fondo no necesito para explicar al ser humano, ¿no? Entonces, en fin, ¿la genética más ambiente nos explica todo o necesitamos afirmar otros niveles de causalidad? Y aquí, por ejemplo, entiendo
que incluso dentro de la biología es verdad que tenemos explicaciones o interpretaciones más gencéntricas, más reduccionistas, ¿no? Dawkins, de manera muy famosa, ¿no? el gen egoísta en los años 70, en los que la práctica pues, niega que exista ese nivel superior del yo, sino que el único jugador relevante son los genes en este partido, ¿no? Y esos otros niveles de interacción son más secundarios, ¿no? Pero pues entiendo que también dentro de la biología hay voces que van en direcciones distintas, ¿no? Un libro relativamente reciente de Martínez Arias, ¿no? Que hablaba de la importancia causal de las células, atribuyendo a las células un protagonismo mayor que a los genes y cuestionando un poco ese gencentrismo. Y hace más tiempo pues, teníamos también a Denis Noble, ¿no? Con The Music of Life y libros posteriores que hacía énfasis en el rol causal del organismo, del sistema en su totalidad y no solo ya los genes o las células, ¿no? Entonces, os pasaría un poco la pregunta por ahí, ¿no? De decir genes, causalidad genética, otros tipos de causalidad en el ser humano. ¿Qué pensáis? ¿Esto del todo está escrito en los genes, tal y como lo has definido el gen de la inteligencia, el gen de la religiosidad, el gen de si soy de derechas o soy de izquierdas, cosas como ese estilo? La verdad es que todo el mundo reconocemos ese concepto, ¿vale? Lo hemos oído, incluso lo hemos usado. Pero creo que fue útil, vamos a ponerlo así, como una simplificación histórica, es decir, Dawkins en los años 70 o incluso gente previa a él, cuando de repente necesita explicar a una sociedad o a un grupo de incluso científicos que se acaba de describir la estructura de una molécula que resulta que es la causante de la herencia, de cómo somos, representa nuestros caracteres. Hacía pocos años después que Dawkins hablara de los genes que se había publicado por primera vez como es la estructura del ADN. Es decir, en un momento de tal vorágine en el que se tiene que entender cuál es la implicación y la importancia, se usan metáforas, como cualquier otras que también podremos reconocer fácilmente. Entonces, el gen de la inteligencia. Creo que vino bien en el momento de entender el valor que tiene el ADN en cómo somos, pero han pasado muchos años de eso. Sé que ha quedado en el conocimiento popular, o al menos como si fuera casi como un recurso literario, el gen de, o está en mi ADN, pero ningún científico piensa así. O sea, ningún científico que estudia realmente qué es el ADN y qué nos trae a entender el ADN para hacernos humanos, comprende o entiende que haya un gen de algo. Casi me atrevo a decir que ni de las enfermedades monogénicas que tradicionalmente, y otra vez más por simplificación, a veces estudiamos en las clases, de todas ellas que consideramos monogénicas porque es que resulta que son causantes por una mutación en un gen, en realidad también depende mucho de cómo se observe esa enfermedad con el contexto genético que tiene además. Lo que pasa es que se pueden trazar y puedes ver a los abuelos que tenían la enfermedad, unos sí, otros no, y entonces el padre y vas trazando y viendo cómo ese gen se va heredando, pero su interpretación y su efecto en la enfermedad es grande, pero no único. Por lo tanto, ni hasta ese nivel podemos pensar en que hay un gen D, pienso. De hecho, conceptos como, por ejemplo, hablar de la inteligencia, la personalidad, la vulnerabilidad psicológica, la religiosidad, son tan multifactoriales, tan, digamos, poligénicos, tan dependientes del entorno en sí, que una manera también de interpretar cómo puede reproducirse o hacerse esos caracteres es entender cómo funciona el cáncer, o cómo funciona, perdón por la reducción, o entender cómo funciona el autismo, pongamos, ¿vale? No depende de un gen, no depende ni siquiera de 1000 genes, ni siquiera de 10.000 genes. Depende de un contexto, del entorno, depende de unos niveles intermedios, y ahora voy también a eso de los genes y el ambiente, como pueden ser qué tipos celulares, en qué momento a lo largo de la vida empiezan a fallar o no fallar ciertos genes. Y eso va a afectar en cómo una persona puede tener mayor o menor gravedad de alguna enfermedad. Creo, y siendo también muy simplista, que la genómica lo que hace o puede llegar a aportar en conceptos o caracteres más elevados, con diferencia, como pueden ser la inteligencia o como pueden ser la capacidad de concentración, la sociabilidad o así, no difiere mucho más allá. Es decir, nuestras herramientas son esas, son las mismas. Saber que no es un continuo, saber que no podemos aislar un solo gen de,
y saber que es una aproximación y que posiblemente nunca podamos tener una fórmula, un algoritmo para poder llegar a el grado de inteligencia, al igual que no podemos llegar a tener una fórmula o un algoritmo para llegar al grado de sensibilidad ante la belleza, religiosidad, o soy más de izquierdas o de derechas, con todo el respeto. Algo así. Entonces, me parece que hoy en día, además, y creo que ahí volviendo un poquito al concepto que tiene la sociedad, tanto del filósofo como del científico. Comentaba Ángel, creo que, en parte, los filósofos no hacemos como una gran labor, o no la suficiente como para acercarnos a la sociedad y poner de manifiesto qué es lo que realmente estudiamos y cómo aportamos al conocimiento. Pero es que entre la sociedad y muchos de los expertos que hay por lo inabarcable que son las ciencias o la filosofía o las maneras de estudio del ser humano, hay una barrera, no una barrera, es un puente, que viene a ser la gente que se dedica a divulgar, a contar, periodistas, etc. En muchos lugares, y creo que habrá sufrido un poco de lo mismo, de esa sensación de reducción tal que llega al absurdo de la ciencia de uno, pero en muchos lugares, dentro y fuera de esta casa, se oyen cosas como, es que los científicos dicen que acaban de descubrir el gen de la infidelidad, y aparece en todos los periódicos. Pero yo no creo que nadie, científicos de esta sala, corregidme, crea que pueda llegar a existir el gen de la infidelidad. Y si alguno o alguna de nosotros va a un congreso científico y dice, os voy a dar una charla porque voy a demostraros dónde está el gen de la infidelidad, o sea, básicamente no le vuelven a financiar en su vida. O sea, no tiene ni mitad del sentido, pero no son palabras de la ciencia. Son reduccionismos que acaban empapando y afectando a la sociedad, que sirven, como decía Dawkins, con su gen egoísta posiblemente, para alertar a la sociedad de que hay una ciencia que estudia por qué o no te comportas como te comportas, está muy bien que la alerte, pero que palabras de ese sentido no es que manchen, es que son como las clickbaits y las noticias falsas, ¿vale? Distorsionan la realidad de lo que realmente hacemos como profesionales y que además queremos aportar a la sociedad. Nadie quiere estudiar el gen de la infidelidad porque es... Bueno, en fin. Entonces, quiero decir, vale, ok, tenemos un papel, Ángel y yo, en llevar adelante nuestra ciencia y demostrar que estamos detrás de gran conocimiento científico o filosófico sobre el humano. Pero es que las herramientas que nos permiten o no alcanzar a la sociedad a veces las tenemos más limitadas. O sea, no tenemos tanta culpa. Quiero decir, sí, pero a la vez necesitamos a más sociedad para que llegue a eso. Genes y ambiente, que hablaba también el padre. Claro, el pensar en que los genes no lo es todo y como todo es tan poligénico y todo es tan multifactorial, entonces vamos a hacer una especie de algoritmo mágico en el que si yo sumo todas las variantes posibles de tener un rasgo como y aquí me vengo muy arriba, ¿vale? La dignidad, ¿vale? Vamos a hacer una fórmula matemática con la que todos esos genes implicados en que una persona pueda tener, igual la dignidad no es buen ejemplo, libre albedrío, ¿vale? Y además vamos a tener en cuenta cómo ese ambiente afecta a la carga genética que tiene esa persona para saber cómo es o no es libre. Y así podemos poner una barrera. Imaginaos, esta persona es libre y esta no lo es. Es otro reduccionismo, más en el fondo, pero por varias razones. Ángel seguro puede elaborar muchas del reduccionismo en sí. Pero a nivel genómico o a nivel genético incluso también encontramos fallas. Por ejemplo, una persona en un ambiente con una serie de cargas genéticas no será igual si tiene 5 años que si tiene 65 años u 85 años. O sea, el momento vital de esa persona importa. El ambiente y la carga genética influirán para tener un resultado de una reacción biológica, también dependiendo del tipo celular del que estamos hablando. No es lo mismo tener una mutación en todo tu cuerpo y pensar en cómo va a reaccionar ante un efecto del ambiente, una célula del corazón, que una neurona o una célula sensitiva de la piel. Es decir, hay tantos niveles y además que se hablan entre sí, que no podemos tener esa fórmula de ahora no son los genes, ahora es el gen más el ambiente. Además, importante eso, se hablan entre sí. El hecho de que una persona sea sensible a un efecto del entorno, a ver qué se me ocurre, fumar, ¿vale? Fumar es algo que yo aporto a mi cuerpo y viene del entorno, ¿no? Hay gente que es mucho más sensible al humo del tabaco y la puede provocar algún tipo de enfermedad mucho más rápido que otros. Es decir, los mismos genes también controlan
cómo va a ser nuestro impacto sobre el ambiente y cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante ello. Entonces, de acuerdo con que Martínez Arias, por ejemplo, o Dennis Noble, son autores que intentan eliminar ese reduccionismo prácticamente absurdo, más allá de metafórico, que hace Dawkins con el gen egoísta, pero no deja de ser otro nivel más de reduccionismo, que también, más allá de estos autores, y cuando salimos del organismo, aquellos que hemos estudiado biología y estudiabais ecología, para los ecólogos, en realidad todo viene regulado, porque si me come un león, yo corro más y por lo tanto me hago más. ¿Vale? O sea, hay un grupo de individuos más allá de ni siquiera mi propia especie que también me está controlando o está controlando cómo van a llegar esas especies y también qué carga genética va a tener. No solamente esa gente, esos individuos, sino el futuro de esos individuos. Entonces, no podemos poner un límite puesto que no creo que haya un boss, no hay el jefe, no hay alguien dentro de la genómica o dentro de la biología, ahora que nos hemos expandido un poco, que vaya a tener la intención de tirar de, sino que todo ello en sí es un sistema orgánico, funcional, repetitivo, mecanístico, que hace que hoy en día seamos como somos, aunque no sepamos muy bien cómo lo somos. Entonces, creo que la genómica llega hasta ahí, la biología en general, pero que las filosofías, hablabas de que, bueno, quizá... O incluso esto lo hemos hablado con Ángel alguna vez, que hay una concepción también de la filosofía explica todo aquello que la ciencia no, hasta que lo llega a explicar. Yo creo que no puede ser así. O sea, no es cierto en cuanto a que yo creo que es un poco más bien lo contrario. Cuanto más avanzamos en biotecnología, más avanzamos en el conocimiento del genoma, más nos damos cuenta de que no podemos llegar a tener herramientas para poder resolver las cuestiones. Creo que no es una cuestión poética, como mencionabas tú antes, sino que nombra dimensiones reales, causas no abarcables por nuestra ciencia, sino que es otro método que quizá tenga una relevancia trascendente más allá de cómo funcionamos y que la ciencia por su metodología no puede abarcar. Hay una cosa que has comentado, Marian, que me ha hecho pensar mucho, y es que, no lo sé, pero ¿está aumentando la brecha que hay entre el conocimiento y la sociedad? Yo creo que sí. Es un tema de sociología científica, pero muy, muy interesante. Y cuando tú lo decías, porque por otra parte, junto a eso, la opinión pública cada vez tiene más poder. Uh-huh. Esta es la cuestión, ¿no? Aumenta esa brecha entre lo que hacemos en las universidades y la sociedad. Y me ha asustado por lo que decías. Digo, bueno, Ángel, date una solución pronta. Digo, tengo 200 alumnos, quiero decir, y esos 200 alumnos están en la sociedad, ¿eh? O sea que la labor que tiene la universidad que hacer aquí es fundamental, ¿eh? Lo pensaba a propósito de lo que decía, porque me parece un tema interesante y preocupante. Preocupante porque al final lo que hacemos en las instituciones científicas y universitarias, que divulgamos, que transmitimos el conocimiento científico, pues permite pensar las cosas tal como son y a partir de pensar las cosas tal como son, actuar en consecuencia. Es decir, permite la verdad y el bien, ¿no? ¿Qué es eso? Es una cosa muy sencilla. Eso sobre la brecha. Luego, sobre el reduccionismo, me ha parecido también muy interesante lo que decías fue muy oportuno en su tiempo que hablar metafóricamente del gen egoísta o del gen de Dios. Sí, me parece una lectura, no la había hecho nunca, porque me parece una lectura muy benevolente por tu parte, ¿no? Porque, claro, uno de los problemas que nos enfrentamos a la hora de conocer la realidad, que es de lo que se trata, insisto, en los que tenemos una vocación investigadora, que queremos conocer el mundo, ¿no? Y a nosotros en el mundo. Uno de los problemas que nos encontramos es lo que ahora se llama naturalismo, ¿no? El reduccionismo. Yo recuerdo que hace tiempo leí un libro fantástico de un colega al que conozco, que trabajó durante mucho tiempo en una universidad en Alemania, en Hamburgo, granaíno, que estudió física además, que es Soler Hill, ¿no? Y he coincidido con él en algunos encuentros porque este hombre, después de estudiar física, se dio cuenta de la insuficiencia
de su ciencia, y entonces estudió metafísica, estudió filosofía, y al final es profesor de filosofía de la ciencia. Y un tipo interesantísimo, ¿no? Soler Gil. Y yo leí un libro suyo de hace tiempo, pero cuya lectura recomiendo mucho, que es El mito materialista de la ciencia. La mitología materialista de la ciencia, se titula el libro. El libro está muy bien pensado, el título está muy bien pensado, porque dice que es un mito, aquello que se acepta acríticamente como una explicación de lo real, previo a la filosofía, ¿no? Previo al logos. El hombre no puede vivir sin explicarse el mundo, y entonces cuando no tiene una explicación científica, pues utiliza una explicación mitológica o filosófica, ¿no? Porque pensamos que la ciencia, que la filosofía, como decía Marian, y esto lo hemos hablado muchas veces, es el nombre que damos a nuestra ignorancia científica. Filosofía es el nombre que damos a nuestra ignorancia científica, ¿no? La ciencia todo lo sabe, y si no lo sabe hoy, lo sabrá mañana. Y así cada día yo tendré menos que hacer, ¿no? Hasta que ya desaparezca, ¿no? Y yo y la gente que nos dedicamos a la filosofía, no, eso no va a suceder nunca, ¿no? Eso no va a suceder nunca. Pero volviendo a Soler Gil, a mi amigo Soler Gil, mitología materialista de la ciencia. Ese naturalismo, ese reduccionismo de pensar que la ciencia todo lo puede explicar, es decir, que podemos explicar el mundo por sus causas materiales. Hay causas materiales, claro que sí, hay causa eficiente, causa material, causa formal, causa final. Esto ya lo dijo Aristóteles de manera muy acertada. La biología estudia la causa material y la causa eficiente. Y nada puede decir ni de la causa formal qué es, cuál es la esencia, aquello que hace que yo sea un ser humano y no un cangrejo. ¿Qué es la casualidad? No, ¿qué es, no? ¿Y para qué? El para qué es una pregunta fundamental. Fijaos, a mí me llamó mucho la atención, luego vuelvo con Soler Gil, hace muchísimos años en esta casa, algunos profesores de humanidades que damos clase en biología, le pedimos a Maite, que era la decana entonces, Maite lleva muchos años de decana, le pedimos que nos organizara un curso de introducción a la biología para filósofos. Una cosa muy interesante, y allí estuve en laboratorio sacando el ADN desde los pelos de mis cejas y tal, una cosa muy interesante. Sigue ahí guardado, ¿no? Y estudiamos pues básicamente las ciencias biológicas básicas, citología y tal, y recuerdo perfectamente en clase de citología que la profesora explicaba la célula, ¿no? Y claro, la célula no se puede explicar desde la biología. ¿Cómo? ¿No? Porque ella decía, la membrana celular sirve para... Hay otra manera de explicarlo. Hay otra manera de explicar una célula sin alusión a la causa final. Y entonces yo me acuerdo que uno de nosotros levantó la mano. Noelia, tú no puedes hablar de servir para. Eso no es biología. Noelia, no, para. Es verdad, la biología se explica desde la filosofía. Es imposible hacerlo de otro modo. Porque los organismos tienen una finalidad y los componentes de los organismos se ordenan perfectamente, es admirable, ¿eh? Se ordenan a una finalidad que es mantener en la existencia un organismo a través de órganos que realizan unas funciones necesarias para sobrevivir y cumplir los fines propios de su especie, sea un percebe o sea un ser humano. Claro, pero tú no puedes explicar eso sin la causa final, es alucinante. Yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? Digo, es verdad. Yo explico la biología desde la teleología. Así lo hacía Aristóteles, ¿eh? Pero Aristóteles no tenía microscopios, ni conocía la biología molecular, ni conocía nada de eso que nosotros conocemos ahora. Pero no se puede explicar al vivo y a los procesos que se verifican en el vivo sin la causa final. Es imposible, ni comprenderlo ni explicarlo. Luego,
el científico tiene que ser muy consciente que cuando hace ciencia la hace desde una filosofía, no puede hacerla de otra manera. Tiene que ser muy consciente. Y eso, volviendo a mi amigo Soler Gil y a la benevolente interpretación metafórica del gen egoísta de mi querida Mariam, que me parece benevolente, pues ahí hay un proceso de el mito materialista de la ciencia, ¿no? Si la ciencia todo lo explica, es porque todo se puede explicar por causas materiales, pues la ciencia trabaja a partir del conocimiento sensible, empírico, y solo admite, y hace muy bien, en estudiar solo lo que puedo conocer empíricamente. Perfecto. Esa es parte de su éxito, ¿no? Porque la materia biónica, la que conocemos, que es un tercio de la materia, no tenemos ni puñetera idea de qué es la materia. Tú le preguntas a un físico serio qué es la materia y te dice, no lo sé. Serio, ¿eh? Esto es importante. Un físico serio, ¿qué es la materia? Y te dice, no lo sé. Y curiosamente decimos, todo lo explica la materia. ¿Y qué es la materia? No lo sé. Entonces, ¿qué explica usted? Nada. ¿No? No, todo lo explica la materia. Yo creo que eso es un reduccionismo que es muy antiguo, pero que sigue estando muy presente en la mentalidad, no solo de la población, sino en la mentalidad de muchos científicos, ¿eh? Y por eso dice mitología, la afirmación de que todo lo explica la materia es en el fondo una afirmación de que el principio explicativo último de la realidad, es decir, el ser, es la materia. Curioso, ¿qué es la materia? No lo sé. Pero esa afirmación, incluso que es una afirmación que merece materialismo, es una postura filosófica que merece un serio planteamiento, ¿no? Es posible que la materia sea el principio explicativo último de toda la realidad, es decir, que el ser se identifique con la materia. Eso es el materialismo, es una tesis, una hipótesis que hay que considerar. Yo no soy materialista todavía, pero si algún día tengo que hacerme materialista, pues me haré. Amo más la verdad que mis convicciones actuales. Pero claro, esa afirmación de que todo lo explica la materia, Soler Gil en ese libro dice una cosa muy inteligente, dice, eso que la gente se cree que es una afirmación que se deriva de la ciencia, que es un juicio propio de la ciencia, que es una afirmación científica. No, es una afirmación metafísica. La ciencia no puede decir nada acerca del principio constitutivo último de la realidad, pero nada. No puede decir nada. No puede decir nada. Y si lo dice es porque extrapola lo propio de su metodología, de su conocimiento, que es la empiria, y hace de la ciencia, de la física, una metafísica. Pero eso es filosofía. De la misma manera que no puedes explicar la célula sin la causa final, de la misma manera no puedes hacer ciencia sino desde una filosofía. Lo que pasa es que no somos conscientes. Por eso la filosofía no va a desaparecer nunca. Y no es el nombre que damos a nuestra ignorancia científica, no. Lo que pasa es que eso está en la mentalidad, ¿no? Que comprendo que esté en la mentalidad, pero es una cuestión histórica y sociológica. Y aquí hay que distinguir siempre entre lo que hay y lo que es. Yo esto en clase se lo digo muchísimo a mis alumnos. No es lo mismo lo que hay que lo que es. Miren ustedes, yo no vengo aquí a explicar sociología. El sociólogo explica lo que hay. Yo no soy sociólogo. Si me hubiese gustado la sociología, hubiese estudiado sociología, pero no sentí nunca ningún atractivo por esa ciencia. Yo explico o trato de explicar lo que es, no lo que hay. Y lo que hay, que es lo que la gente piensa, él se piensa, no coincide necesariamente con lo que es. Pero se trata de explicar lo que es. Pero claro, como les decía, este materialismo implícito que está muy presente en la mente de algunos, yo con los científicos serios con los que hablo no está, pero sí que es verdad que he conocido científicos que no admiten causas que no sean causas empíricas, sensibles y por lo tanto visibles y demostrables, ¿no? Pero forma parte del espíritu de un tiempo, ¿no? Y eso me parece que hace
muy poco bien a una comprensión cabal de la realidad. Pero bueno, está ahí presente desde el siglo XIX, desde el positivismo, y sigue muy, muy presente, ¿eh? Estoy de acuerdo que somos un producto de pensamientos del pasado. Es decir, ya hemos llegado a discurrir y a pensar en cómo somos, y estamos en un punto de la historia que valora de alguna manera más una ciencia empírica que lo que ocurría hace siglos. Es verdad, somos producto de todo ello. Pero, sin embargo, y como has hecho el matiz antes de, sin embargo, hay ciertos científicos serios que no olvidan que, creo que hay una confusión general a nivel social también, en que los científicos en general solo acotan su interés por el conocimiento a su método científico. Creo que no es cierto. Creo que se nos entiende más también producto del romanticismo y del doctor Frankenstein, bla, bla, como ese tipo de científico que por todo y da igual lo voy a hacer porque puedo, y creo que no es una realidad del investigador científico. Pero no solo en esta casa, que por supuesto, ¿no? Yo te diría que estamos bastante bien entrenados a no pensar así, pero cualquier otro centro de investigación bastante potente a nivel mundial. Y repito, como decía antes, y cuanto más avanza la biotecnología, yo creo que más surge la necesidad de todo investigador de no perder del punto de vista filosófico de hasta dónde llegan y cómo necesitan una comunicación veraz con otra ciencia.